buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de todo el equipo de facturación, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de trabajo. Hemos generado algunas sesiones de trabajo justo para compartir y refrescarnos un poco acerca de pues los temas que están en auge ahorita con la entrada en vigor de la versión 4.0. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de nómina. Vamos a refrescarnos un poco de la normatividad que le rige a este complemento y vamos a ver un poco acerca de la estructura. Vamos a generar un poco más adelante también talleres del llenado del complemento en nuestras herramientas. Sin embargo, bueno, pues en este espacio vamos a compartir esta normatividad y bueno, pues a nombre de todo el equipo de facturación les damos las gracias por conectarse y por darse el espacio en esta tarde. Y bueno, pues ya vamos entrando en materia. En el tema de complemento de nómina, recordemos que ahorita con la entrada en vigor de la versión 4.0 de CFDI, bueno, pues también han existido algunas modificaciones que afectan a la emisión de este complemento. Y bueno, pues de origen comencemos por recordar que los comprobantes se deben emitir, están obligados los contribuyentes a emitirlos por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que reciban y bueno, pues en el caso del complemento de nómina, pues se emite por las retenciones que están llevando a cabo los contribuyentes para efecto del pago de sus nóminas. Recordemos que en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación es en donde vamos a encontrar la obligación de emitir los FDIs y en el 29A vamos a encontrar cuáles son los requisitos que deben de cumplir esos comprobantes para que sean válidos. En este artículo 29A vamos a encontrar la disposición que nos habla acerca de que se deben de cumplir con ciertas especificaciones tecnológicas en materia informática y que el SAT va a estar emitiéndolas de manera, mediante reglas de carácter general. Recordemos entonces que en el momento de que hablamos de la expedición de un CFDI de nómina, es una obligación de los contribuyentes que sean personas físicas o que sean personas morales que realizan alguna actividad económica y que por dicha actividad económica estén realizando el pago a sus trabajadores por conceptos de sueldos, salarios y en general por cualquier prestación de este servicio que es subordinado. O contribuyentes que se les pagan pues nóminas como asimilados a salarios de conformidad con el artículo 27 que nos habla este artículo de los requisitos que tienen que tener esas deducciones de esos pagos. Está en la fracción 5 en el segundo párrafo y en la fracción 18 y el artículo 99 también de la ley del ICR que habla acerca de cuáles son las obligaciones de quienes realizan estos pagos de nómina. También está el artículo 54 que habla del cumplimiento espontáneo de las obligaciones, es decir, nos habla de los casos en donde pues de manera espontánea, aunque no se generen en el momento los comprobantes, bueno, pues habla de que el cumplimiento espontáneo pues hace las veces de este cumplimiento y no estamos cayendo en un incumplimiento, pues. En el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal vamos a encontrar la temporalidad, es decir, el tiempo que tenemos para emitir esos comprobantes y ahorita vamos a revisar más adelante la regla 2751, 2752 y 2753 que nos hablan acerca de la expedición propiamente de los comprobantes de nómina. Dentro de la resolución miscelánea fiscal que está vigente para este ejercicio, en la sección 275 vamos a poder encontrar esta regla que es la 2751 y aquí es en donde vamos a encontrar la fecha de expedición y entrega que tenemos para emitir estos comprobantes. Recordemos que esta facilidad pues les da a los contribuyentes cierto espacio después de la emisión del pago de la nómina para emitir esos comprobantes. Entonces, hablamos acerca de que si tienen de 1 a 50 empleados, tenemos hasta 3 días hábiles para emitir los comprobantes y de ahí en adelante, ¿no? De 51 a 100, de 101 a 300, así hasta más de 500 empleados, pues podemos tener hasta 11 días hábiles para poder emitir estos comprobantes, ¿no? Entonces, igual momento de estar emitiendo nuestros comprobantes y haciendo nuestros pagos de nómina, bueno, pues resulta ser una facilidad que nos puede ayudar a tener pues un poco de espacio, ¿no? Entonces es importante que tengamos en el radar esta regla, ¿no? En la regla 2752 vamos a encontrar
¿Qué es lo que entiende la autoridad por la entrega de los CFDIs por concepto de nómina, ¿no? Recordemos que si realizamos estos pagos de nómina, pues estamos obligados a emitirle también a los empleados su recibo. Y, por ejemplo, pues en esta regla vamos a encontrar, en el segundo párrafo, dice: los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores una página o dirección electrónica en donde se les permita obtener la representación impresa de su CFDI de nómina, tendrán por cumplida la entrega de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues son reglas en las que nos podemos ir apoyando. Entonces, al momento si yo tengo una herramienta que pongo a disposición de mis empleados para que ellos puedan consultar y descargar sus recibos de nómina, bueno, pues la autoridad entiende que se está dando por cumplida esta obligación. Si los empleadores del párrafo que leíamos no pueden poner a disposición alguna herramienta de consulta o descarga de esa información, bueno, pues pueden hacerlo de manera física, y pues también con eso se está cumpliendo la regla de entregar esos comprobantes a los empleados. Y bueno, dentro de la misma normatividad para efectos de la emisión de la nómina, recordemos que pues anteriormente teníamos la obligación de estar emitiendo nuestras constancias de retenciones por todas las retenciones que se realizaban en el ejercicio, ¿no? Recordemos que por los contadores teníamos esta carga en el mes de febrero. Sin embargo, bueno, pues con la entrada en vigor de esta normatividad en medios digitales, bueno, pues ya no es necesario la emisión de esas constancias de retenciones como tal. Recordemos que sí, dentro del anexo 20 existe la estructura técnica para informaciones de pagos y retenciones. En algunos casos se puede dar, sí se pueden seguir emitiendo. Sin embargo, en el caso de nómina, pues este comprobante, este CFDI de nómina que estamos emitiéndole a los empleados en cada periodo de pago, bueno, pues hace las veces de esa constancia y ya no tenemos que emitirla de manera anual como se hacía hasta hace algunos años, ¿no? Y bueno, pues recordemos que el complemento de nómina es información que se adiciona a un CFDI, por lo que pues se requieren realizar las mismas validaciones que a un CFDI normal. Simplemente se le está adicionando el complemento con toda la información de los pagos. Entonces, pues uno de los cambios que veíamos que era muy relevante en la emisión del CFDI de versión 4.0, pues era verificar y validar que los trabajadores tuvieran la información completa, actualizada, que tuvieran pues la información de acuerdo a cómo se encontraban inscritos en el RFC. Entonces, bueno, pues el SAT ha emitido varias herramientas y varias infografía al respecto para ayudar a los contribuyentes a la correcta y oportuna emisión de sus comprobantes. Y entonces, bueno, pues recordemos que pues del mismo modo que en el caso de la nómina, el receptor de este comprobante pues está verificando que la información de nuestro empleado esté colocándose de la forma en la que se encuentra inscrito en el RFC. Entonces, pues del mismo modo, como si fuera un cliente, un receptor, en este caso vamos a estar colocando el nombre de nuestro empleado conforme a sus datos fiscales, ¿no? En algunos casos, algunas empresas optaron por solicitar las constancias de situación fiscal. Es una buena práctica, pero si el contribuyente, o en este caso nuestro empleado, tiene su información correcta y que la tiene actualizada, pues con que nos la proporcione es suficiente. Entonces, bueno, pues aquí está este material de consulta por parte de la autoridad para que tengamos en el radar cómo se tiene que estar llenando la información del nombre en el CFDI, en este caso también de nómina, ¿no? Recordemos también que la autoridad en este año sacó en la resolución miscelánea fiscal, en el anexo 1A, vienen las fichas de trámites para todos los trámites que tiene previstos la autoridad. En este caso es la ficha número 320, que habla acerca de la solicitud de los datos del RFC de los asalariados, previendo esta situación en la que se iban a encontrar los empleadores para validar la información de los empleados. Bueno, pues está esta ficha de trámite para que ustedes también la tengan en su radar, y de ser necesario y de ser, si es que todavía tienen información incompleta de sus empleados, bueno, pues este es un medio por el cual podemos solicitarle a la autoridad que sean ellos quienes nos aporten esa información de los empleados, ¿no? En esta ficha vamos a encontrar quién puede realizar el trámite, que son personas físicas o morales. En este caso, en cuanto se enfoquen a hacer pagos de nómina, bueno, pues pueden hacer esta solicitud. ¿Dónde lo van a presentar? Bueno, pues se presenta mediante el portal del SAT. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para realizar este trámite?
pues aquí viene desglosado qué es lo que tienen que hacer. Vamos a ingresar a la página del SAT, vamos a seleccionar una opción de servicio que al SAT en el asunto vamos a colocar que es una solicitud de RFC de los empleados. Vamos a adjuntar el archivo en TXT que nos están solicitando. Ahorita vamos a ver cuál es la estructura que nos están pidiendo y vamos a enviar. Automáticamente el SAT pues nos va a regresar un acuse de recepción en donde vamos a estar obteniendo el folio y la fecha del trámite para el seguimiento de nuestra solicitud, ¿no? La autoridad tiene hasta 10 días para hacernos una contestación o darnos una respuesta sobre nuestro trámite. Sin embargo, bueno, pues en la práctica ahorita con la premura que tienen para ya estar migrando toda la nómina a esta nueva versión, pues sí están contestando en pocos días, ¿no? Entonces sí es una opción viable para que si no pudiéramos tener información completa por parte de nuestros trabajadores, pues lo hagamos a través del portal y sea el mismo SAT el que nos pueda regresar la validación de nuestra información. Entonces, bueno, pues este es más datos acerca de la ficha, qué requisitos debo de cumplir, cuál es el medio de seguimiento y cuál es la normatividad que está rigiendo esta ficha técnica. Entonces, pues es importante y es interesante que pues lo tengamos en el radar para pues que podamos seguir con el cumplimiento y si no hemos migrado aún a nuestra nueva versión de nómina, bueno, pues lo estemos haciendo de manera correcta. El SAT también sacó esta infografía que es básicamente pues lo que debe de contener ese TXT que nos está pidiendo en nuestro trámite, ¿no? Únicamente vamos a colocar una columna con el RFC de todos los trabajadores a 13 posiciones. La columna no debe de tener títulos, ni encabezados, ni textos adicionales, no debe de tener tabuladores, ni ningún carácter especial. Solamente registrar los RFCs con mayúsculas y el formato debe de ser en un TXT normal. Y pues nos están pidiendo nada más que el archivo sea un TXT, un empleado. Lo que están rechazando es no tengo que mandar un TXT por cada empleado, no tengo que mandar un archivo que sea distinto a TXT, ni en ningún formato diferente a TXT, ¿no? Que si un zip, que si un RAR, nada, ¿no? Solamente adjuntar el TXT con la lista de los trabajadores de los cuales ocupo me confirmen la información y con eso será más que suficiente para poder realizar mi solicitud y la autoridad me regrese la información que yo requiero para timbrar la nómina de forma completa. También el SAT recientemente sacó una herramienta que se llama, pues es una herramienta propiamente para la confirmación de datos fiscales, que es una opción que sacaron pues para que podamos a través de nuestro RFC o nuestro CURP ingresar a esta página, que aquí les dejamos la liga, colocan ustedes su RFC o su CURP y posteriormente les va a decir o les va a dar las opciones que tiene el SAT registradas en medio de contacto con ustedes, ¿no? Les va a indicar si tienen firma electrónica, la inscripción y si tienen o no contacto vía buzón y qué correo es el que está pues en el radar de la autoridad. Una vez que seleccionamos la información o que estamos de acuerdo con la información, bueno, pues el SAT nos va a mandar un correo electrónico a nuestro correo que está registrado ahí en el buzón y nos va a mandar una liga en donde se va a generar la información que necesitamos para el timbrado, ¿no? Nos va a hacer llegar una constancia de esta forma, ¿no? Va a tener el nombre tal cual está registrado en el SAT, el RFC, los regímenes fiscales que tenemos registrados y el código postal que es parte de lo que necesitamos para que podamos emitir nuestro comprobante a nuestro empleado. Entonces, bueno, pues con esta información, si el empleado tiene acceso a su correo y tiene esta forma de poder obtener la información, si no puede acudir al SAT o no puede tener acceso a su constancia, bueno, pues esta es una herramienta que también resulta ser pues práctica para fines de poder obtener una información que esté validada ya por la autoridad y no tengamos atrasos en nuestra emisión de nómina. Entonces, bueno, pues son herramientas que a nosotros, nuestros usuarios, nos han hecho llegar pues las dudas o los
les hemos canalizado y que nos parece importante que ustedes tengan en el radar para que puedan tener acceso a esa información y que esté verificada propiamente por el SAT. Entonces, bueno, pues esto es en cuanto al receptor del comprobante, que en este caso pues es nuestro empleado. En lo que tiene que ver respecto al complemento propiamente de nómina, recordemos que, como les comentaba, es un CFDI finalmente al que se le está adicionando información vía un complemento de nómina. Entonces, bueno, pues vamos a ver algunas validaciones que se están realizando a nivel de CFDI para el tema de la emisión del comprobante, ¿no? Por ejemplo, vamos a estar validando la versión del CFDI. En este caso, bueno, pues recordemos que la autoridad sacó una prórroga en cuanto a la convivencia de la versión 3.3 y 4.0. Sin embargo, bueno, pues estará haciendo la validación sobre la versión del CFDI, ¿no? En este caso vamos a ver las validaciones que corren para la versión 4.0, porque pues es la versión que ya vamos a estar ocupando en breve. Dentro de la forma de pago, este campo no debe de existir. Si hablamos de un CFDI al que se le va a adicionar el complemento de nómina, el número del certificado que identifica el certificado del sello del emisor. Recordemos que pues estos certificados están ligados a las firmas electrónicas y bueno, pues aquí si estamos hablando del emisor, pues estaríamos hablando como que es la firma autógrafa del emisor del comprobante, en este caso el patrón. Las condiciones de pago, pues este campo no va a existir dentro de nuestro CFDI. En el subtotal va el importe de los conceptos antes de los descuentos e impuestos. Aquí es importante tener en cuenta que no se permiten números negativos. En la parte del atributo de descuento se pueden registrar importe total del descuento aplicable antes de impuestos. Aquí no se permiten valores negativos tampoco, y se debe de registrar cuando en el concepto exista un descuento. Si no existe ningún descuento, pues este campo no va a existir, no es requerido. La moneda debe de ser registrada en moneda nacional. Esto nos hace pensar que pues absolutamente todo lo que tenga que ver con nómina pues se va a registrar en moneda nacional. Si hiciésemos algún pago en una moneda que fuera diferente a moneda nacional, pues deberíamos hacer la conversión para manifestar la información en moneda nacional. En el caso del tipo de cambio, este es un atributo que no debe de existir. El tipo de comprobante, recordemos que existen diferentes tipos de comprobante, pero para efectos de poder adicionar el complemento de nómina, tenemos que indicar que es un CFDI de tipo N, que es nómina con la que se identifica este comprobante, ¿no? Y así es como se va a identificar para el emisor la información que se esté adicionando a este comprobante. En el campo de exportación se va a identificar, como es un dato que también viene dentro de la estructura técnica, bueno, pues vamos a indicar 01, es decir, que no aplica. En el método de pago vamos a indicar que el pago es en una sola exhibición, de acuerdo al catálogo publicado por el SAT. Vamos a indicar siempre que sea nómina, pues pago en una sola exhibición. En el lugar de expedición se debe registrar el código postal del lugar de la expedición del comprobante, y este debe de corresponder a alguna clave del código postal que esté incluida en el catálogo de códigos postales. Recordemos que pues hay un catálogo de códigos y entonces pues tiene que estar incluido ahí el código postal que estemos indicando, ¿no? Al ingresar el código postal en este campo se cumple con el requisito de señalar el domicilio y el lugar de expedición del comprobante a que se refieren, bueno, pues la fracción 1 y 3 del artículo 29 del Código Fiscal. Entonces, con esa parte estamos cubriendo la parte del domicilio fiscal, indicando únicamente el código postal, ¿no? Y es un dato requerido, por lo que pues sí tenemos que tener la información para poder llenar nuestro comprobante. En el dato de confirmación se debe registrar la clave de confirmación única y repetible que entrega el proveedor o el SAT a los usuarios para expedir el comprobante cuando los importes estén fuera de rango establecido. Esto es un proceso que aún no aterriza la autoridad, sin embargo, pues está aquí el atributo para poder ocuparlo en cuanto la autoridad lo determine y determine cuál es la forma en la que vamos a obtener esa confirmación. En el dato de información global también es una parte del CFDI. Este nodo pues no va a existir. Recordemos que pues es para casos en específicos. En el caso de nómina pues no se va a incluir
este atributo. El atributo de factura a través de adquiriente tampoco va a existir porque pues no estamos hablando de una operación que tenga que ver con esta actividad. En el caso del receptor se debe registrar el RFC del receptor, que debe de ser una persona física. La clave del RFC debe de estar contenida en el RFC. Entonces, pues debe de ser un dato que debe estar actualizado y debe de estar vigente para poder recibir este tipo de comprobantes. La clave del RFC debe ser correcta y debe de corresponder a la persona que está registrada y validada en el SAT. En el caso del nombre, pues como veíamos en la información, pues se debe de colocar el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, según corresponda, como esté inscrito en el RFC. El nombre debe de corresponder al RFC del receptor. En el caso del domicilio fiscal del receptor, también vamos a colocar el código postal del receptor y debe de estar asociado al RFC, es decir, dentro de la LRFC pues están estos campos que se están validando en esta lista y pues todos deben de estar alineados al RFC. En la residencia fiscal, pues aquí este dato no va a existir, el número de ID tributario tampoco va a existir porque no estamos hablando de una operación en este caso con terceros, con extranjeros. Y el régimen fiscal del receptor se debe registrar la clave 605 que corresponde a sueldos y salarios como el régimen fiscal del contribuyente receptor del comprobante, es decir, nuestro empleado debe de pues tener activa esta clave de régimen para que pueda recibir esos comprobantes. En el caso del uso de CFDI, vamos a colocar la clave CN01 que se corresponde al uso de la nómina. En la clave de producto servicio a nivel de CFDI vamos a colocar esta clave que nos está indicando que es servicios de contabilidad de sueldos y salarios. La clave de unidad se va a registrar la clave ACT. En la descripción vamos a colocar el concepto que corresponde a pago de nómina. En el objeto de impuesto vamos a registrar la clave 01 que es no objeto de impuesto porque toda esta información pues la vamos a colocar dentro de nuestro complemento. El no de impuestos a cuenta de terceros, información aduanera y cuenta predial pues son conceptos que no van a existir dentro de nuestro CFDI al que le vamos a estar adicionando el complemento de nómina. Entonces estas son algunas de las validaciones que vamos a estar corriendo a nivel de CFDI para poder incorporarle nuestro complemento de nómina. Y bueno, pues de ahí toda la información propiamente del complemento en la estructura técnica. Aquí podemos ver esa información pues con la que ya estamos un poco más familiarizados dentro del complemento de nómina. Vamos a estar indicando pues la versión del complemento, el registro patronal, el número de empleado, la CURP del emisor, el tipo de régimen, el número de seguridad social de nuestro empleado, cuál es la fecha de pago, qué periodo estoy pagando, el número de días pagados, el total de las percepciones, de las deducciones, toda esa información que tiene que ver propiamente con el pago de la nómina. Y bueno, pues esta información que les comenté que estábamos validando acá, así es como está estipulada en la guía de llenado de la nómina. Sin embargo, bueno, pues sabemos que existe una estructura técnica. Ahorita un poquito más adelante les vamos a compartir la liga en donde ustedes pueden consultar la estructura técnica y toda la información relacionada para apoyarse a llenar este complemento. Sin embargo, bueno, pues dentro de la guía de llenado, que también sufrió modificaciones apenas en marzo, adecuándose y adaptando pues toda la información y todos los casos de uso que han encontrado como frecuentes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a encontrar en la guía de llenado un caso específico de los viáticos pagados, ¿no? En la página número 63 vamos a encontrar la forma en la que el SAT pues visualiza que se tienen que manejar estos viáticos, ¿no? Y, por ejemplo, nos habla de que cuando se entreguen viáticos, este dato se podrá reportar de las siguientes formas, ¿no? En el CFDI de nómina dentro del periodo que está comprendiendo el pago o en el mes siguiente, aquel en el que corresponda
la fecha en que fue entregado el recurso al trabajador, siempre y cuando se emita dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha. O en el caso de los CFDIs, pueden hacer un CFDI independiente que solamente ampare el viático que están realizando, ¿no? Entonces, bueno, pues son casos de uso, de casos frecuentes o de preguntas que se encuentra la autoridad de manera regular, ¿no? Entonces, bueno, pues están emitiendo estos documentos de consulta en donde vamos a poder revisar cómo es que la autoridad está sugiriendo que se maneje esta información, ¿no? Los viáticos entregados y no comprobados en el mismo periodo que ampara el CFDI de nómina deben de registrarse en el campo de tipo otro pago y clasificarlo con la clave 03 que corresponde a viáticos entregados al trabajador del catálogo tipo de otro pagos, ¿no? Entonces vamos a estar incluyendo la información de los viáticos en este apartado. Bueno, pues esto es una parte de resumen de ese apartado. Sin embargo, es importante que si ustedes tienen algún pago de viáticos o quieren reflejar este tipo de pagos dentro de sus complementos de nómina, bueno, pues revisen a fondo la guía de llenado y pues conozcan, ¿no? Si la situación o el supuesto en el que ustedes están manejando, pues aplica para que lo llenemos de esa forma, ¿no? ¿Qué otras cosas vamos a encontrar aquí en la guía de llenado? Bueno, pues vamos a encontrar preguntas frecuentes. Por ejemplo, a nosotros los usuarios muchas veces nos preguntan, oye, ¿el campo es condicional? ¿Significa que es obligatorio? Pues no, los campos condicionales se deberán informar siempre que aplique el supuesto en que se está expidiendo, así como la obligación del patrón e información proporcionada en algún otro campo. Es decir, por ejemplo, el dato de la CURP en el nodo del emisor, la cual corresponde a la CURP del patrón, deberá de informarse solamente cuando sea una persona física. Entonces, pues el dato de la CURP, el atributo de la CURP se vuelve condicional. Si el dato del emisor es una persona física, bueno, pues entonces ya se cumple la condición para tener que indicar la CURP. En el caso de personas morales, toda vez que pues una persona moral pues no cuenta con CURP, no se debe de confirmar. Entonces, el hecho de que el atributo sea condicional pues no significa que sea obligatorio, más bien se tiene que cumplir un cierto supuesto para que se deba de usar ese atributo. Por ejemplo, otra pregunta que nos hacen mucho en nuestros usuarios es cómo se registran los FDIs de nómina. ¿Cómo se registra un préstamo a un empleado dentro de esta versión de nómina, ¿no? Entonces, bueno, pues se reportan igual en la sección de otros pagos con la clave 99, que son pagos distintos a los listados en las percepciones y que no debe de considerarse como un ingreso por sueldos y salarios. Sí se debe reportar y para eso existe este atributo de otros pagos, en donde vamos a estar señalando que sí hay otros pagos, pero que no corresponden a una percepción como tal. Entonces, bueno, pues son algunos de los casos que podemos encontrar en esta guía de llenado, en donde podemos pues consultar estos casos en específico, ¿no? Y en donde podemos encontrar todos los elementos que nos van a ayudar a llenar nuestra nómina. Bueno, pues está en la página del SAT, propiamente en el complemento de nómina. Aquí vamos a encontrar la guía de llenado, cuáles son los catálogos aplicables. Hay algunos catálogos que son aplicables propiamente al CFDI, que esos pues ya vienen del anexo 20, esos también los podemos consultar en la página del SAT. Sin embargo, también hay catálogos que son aplicables únicamente al complemento de nómina y en este caso pues también los podemos consultar en este apartado de complemento. Vamos a encontrar los catálogos, vamos a encontrar dentro de la guía llenado en el apéndice 3, vamos a encontrar las preguntas y respuestas sobre el complemento de nómina en la versión 1.2, algunos casos de uso, como les comentaba, hay varios. Vamos a encontrar cuál es el esquema de nómina, el estándar tecnológico de esta versión y la matriz de errores, porque recordemos que pues si no se cumplen en los atributos con el llenado correcto o con la estructura técnica requerida, bueno, pues vamos a estar recibiendo errores para la emisión del comprobante y pues existe una matriz de errores donde podemos consultar el código del error y a qué validación corresponde. Entonces, es información de apoyo y material que nos va a estar funcionando mucho para consultar si tenemos algún error que es, pues, que ya es reiterativo. Bueno, pues podemos revisar en esta matriz de error a qué corresponde, en qué atributo y qué validación es la que se tiene que estar cumpliendo. Y recordemos también que para el tema de prellenado de las declaraciones, bueno, pues el SAT
también puso a disposición tanto de los empleados como de los trabajadores este visor de nómina, en donde podemos identificar qué información es la que tiene pues registrada el SAT en cuanto a total de percepciones grabadas, exentas, cuáles son las retenciones efectuadas, y en el caso de los empleadores, bueno, pues nos muestra cuáles son las retenciones pagadas y si existe alguna diferencia. Esto pues nos puede servir bastante estarlo consultando tanto pues como patrones como empleados para ir monitoreando pues la correcta emisión de los comprobantes, ya que si existiese alguna información que ir pues modificando, actualizando o generando nuevamente, bueno, pues se vaya haciendo dentro del mismo periodo. Recordemos que existe una facilidad para emitir los comprobantes, pues en este caso hasta el 28 de febrero, para realizar cualquier modificación o sustitución de comprobantes en el tema de nómina, por el tema de prellenado de las declaraciones anuales para personas morales y pues también para las personas físicas. Se cargan ahí sus ingresos, sus retenciones. Entonces, bueno, pues la autoridad maneja este deadline antes de presentar la declaración anual. Entonces, pues va resultando herramientas con las cuales nos podemos ir ayudando e ir monitoreando nuestra situación a fin de pues tener al corriente nuestras obligaciones y evitar diferencias, multas o cualquier cuestionamiento por parte de la autoridad. Para poder consultar, en este caso el visor tanto de nómina para patrones como para empleados, pues solo requerimos contar con nuestra contraseña, antes conocida como CIEC, o si tenemos nuestra firma electrónica, bueno, pues podemos ingresar a este apartado de visor de nómina y ahí podemos estar consultando nuestra información que está cargada en el portal. Y bueno, pues recientemente también tenemos que tener en el radar que existió una ampliación de plazo en la convivencia de versiones, es decir, pues va a poder seguir siendo emitida la nómina en versión 3.3. Para el caso de nómina, hasta a partir del 1 de julio va a entrar en vigor únicamente la versión 4.0. Entonces, bueno, pues eso nos dio un poquito de respiro en el tema de la nómina, pues seguramente fue derivado de que la autoridad detectó que pues aún hay contribuyentes que no han logrado hacer esta migración completa a la versión 4.0. Entonces, bueno, pues esto nos da un poco más de tiempo. Sin embargo, pues es importante que sí tengamos en el radar el poder llenar y conocer pues los topes en donde nos podemos encontrar en la implementación de nuestra nómina. Bueno, pues vamos a pasar a conocer por parte de ustedes si existe alguna duda, algún comentario. Bueno, nos están preguntando que si ya tenemos disponible el layout para la nómina 1.2 en facturación. Ya está disponible. Será importante que si no lo tienen visible en su portal, con su usuario dentro del aplicativo de facturación, nos regalen una llamada a soporte para que generen su ticket y se les pueda habilitar ese cajoncito, porque ya está disponible el layout, el TXT y el XML para poder llenar la nómina. ¿Puede ser por mail la entrega de recibos de nóminas? Sí puede ser, siempre y cuando pues se les esté entregando a los empleados, pues está cumpliendo con esa obligación. Bueno, pues al parecer esas son las únicas dudas que hemos tenido. Recuerden que toda la información que nosotros hemos estado generando la vamos a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir en nuestro canal. Nos encuentran en Facturación en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Nos pueden encontrar como Facturación. Ahí nos pueden seguir. Vamos a estar subiendo este video y todos los que hemos generado, todos los talleres de prácticos para el llenado y todos los que vayamos generando se van a ir subiendo ahí, los vamos a ir compartiendo. Les vamos a agradecer que pues nos sigan ahí, nos den su suscripción y nos compartan porque finalmente pues es información de uso general y que pues a todos nos puede ayudar. Les damos las gracias por haberse conectado con nosotros. A nombre de todo el equipo de Facturación, les deseamos que estén pasando una excelente tarde. Y bueno, pues con esto ya nos despedimos. Les damos las gracias. Esperamos que estén pasando una excelente tarde
y nos vemos en la próxima.